Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 1 del Laboratorio de Ortopedia y Traumatología, compuesto por Francina Velázquez, Francis Adames, Jennifer Franco, Mercedes Mendoza y Abenzo Muñoz. En la presente conferencia les estaremos hablando sobre la historia y el diagnóstico en traumatología y ortopedia. Bien, mi nombre es Francina Velázquez y voy a comenzar con la historia y el concepto. El nombre genérico de traumatología, que define aquella parte de la medicina que se dedica al estudio de las lesiones del aparato locomotor, es en la actualidad insuficiente, ya que esta especialidad se extiende mucho más allá del campo de las lesiones traumáticas, abarcando también el estudio de aquellas cognitivas o adquiridas, en sus aspectos preventivos, terapéuticos, de rehabilitación, de investigación y que afectan el aparato locomotor desde niño hasta la senectud. Actualmente, en muchos países se usa el nombre ortopedia para referirse al estudio de las enfermedades del tronco y las extremidades, pero la tradición de la palabra traumatología hace que la palabra ortopedia excluya las lesiones traumáticas. Por lo anteriormente señalado, se denomina a esta especialidad como ortopedia y traumatología. La palabra ortopedia comenzó a utilizarse en el siglo XVIII con la publicación de Andrews en el año 1743 de su trabajo Ortopedia o arte de prevenir y corregir en los niños las deformidades del cuerpo. Este autor simbolizó esta rama de la medicina como una figura de un árbol torcido, el cual, para corregir su crecimiento, se encuentra atado fuertemente a una estaca, como puedo verlo ahí. Este símbolo representa a la especialidad y lo lleva como logotipo en las sociedades científicas que se preocupan de su desarrollo. Etimológicamente, la palabra ortopedia proviene del griego ortos, que significa derecho, y paidos, que significa niño, basada en las fracturas, deformidades esqueléticas en los niños debido a poliomielitis, tuberculosis, alteraciones congénitas y otras. Evidentemente, el hombre desde la prehistoria y nacimiento viene enfrentando los traumatismos en su permanente lucha por la sobrevivencia. En el antiguo Egipto, los primeros documentos escritos que describen las lesiones traumáticas y ortopédicas se encuentran en los papiros egipcios alrededor del 2000 años antes de Cristo, en el papiro de Den Smith. También se han hallado férulas en momias fabricadas con bambú, caña, madera o corteza de árboles, almohadillas con lienzo. El uso de la muleta en grabado, realizado en el año 2800 a.C., en la entrada de la tumba de Kirchhoff, como pueden verlo ahí. En la antigua Grecia, posteriormente, aparece Hipócrates, reconocido como padre de la medicina y como uno de los grandes precursores de la ortopedia a través de su obra El Tratado de las Fracturas y El Tratado de las Articulaciones, donde describe el cuadro clínico de luxaciones traumáticas y congénitas de la cadera, las artritis supuradas, el pivot y algunos métodos terapéuticos con principios similares a los de la actualidad con la introducción de la tradición de los tratamientos de las fracturas. Durante el siglo XIX hubo un gran desarrollo de la ortopedia mediante el uso de métodos terapéuticos mecánicos, pero paralelamente hacia fines del siglo se inicia el desarrollo de la cirugía. Gracias al empleo del conocimiento de la asepsia, antisepsia y la anestesia, dando las bases para el desarrollo de la cirugía general, incluyendo la cirugía ortopédica. Pero por eso hoy hablamos de los métodos terapéuticos conservadores como los tratamientos ortopédicos para diferenciarlos de aquellos que se emplea la cirugía, denominándolos métodos quirúrgicos, a pesar de todo aquello que forman parte de la ortopedia. El gran auge de la cirugía ha hecho denominar la especialidad como cirugía ortopédica o cirugía del aparato locomotor. Ahora paso con mi compañera que le continuará hablando sobre la historia. Mi nombre es Francis Adames y vamos a continuar con algunos de los destacados
en la traumatología y ortopedia. Tenemos a Guy de Chauliac, cirujano medieval de la Escuela Montpellier, utilización de tracción continua mediante pesos y poleas para la reducción y el tratamiento de fracturas femorales. Ambrosio Pared, principal figura quirúrgica del siglo XVI, publicó métodos para el tratamiento de las heridas de arma de fuego, fractura de cuello femoral y desprendimientos epifisiarios en los niños. También describió las fracturas abiertas tratadas con éxito sin amputación. Jean-André Venel creó el primer centro de ortopedia llamado Canton de Watt. También destacó la importancia de la luz solar y diseñó numerosos aparatos ortopédicos. Muchos consideran a Venel como el padre de la ortopedia por su desarrollo de las aplicaciones prácticas. Tenemos a Percival Pott, que experimentó la fractura bimaleolar del tobillo, describiendo sus rasgos clínicos, de la misma también conocida como fractura de Pott. También describió la escoliosis sobrevenida por una tuberculosis. Antonio de Gimbernat realizó la fijación interna del cerclaje del húmero mediante alambres de cobre en 1775. Abraham Coles, primero en ligar la arteria subclavia, es conocido por la descripción en 1814 de la fractura de la extremidad distal del radio que lleva su nombre. Dominic Jean Larry creó el transporte por ambulancia e introdujo los principios de la sanidad militar moderna, realizando los primeros triajes en los campos de batalla. William Dupuytren fue el primero en describir la luxación congénita de cadera, la formación del callo de fractura y el signo de Trendelenburg. También es conocido por procedimientos quirúrgicos que llegó a aliviar la retracción de la fascia palmar. Antonius Meissen, cirujano militar holandés, que diseñó un método para recubrir y empapar las vendas de algodón con yeso. Este inventó el yeso de París en 1851. Malgainger publicó el primer caso de fijación externa en 1840 con su descripción de un clavo percutáneo con tirantes circulantes alrededor de la tibia. Hugh Owen Thomas, padre de la ortopedia británica, diseñó un gran número de férulas, destacando la llamada férula de Thomas. Wilhelm Conrad Roentgen, en 1895, realizó el sensacional descubrimiento de los rayos X, quien significó un gran avance en el diagnóstico de las lesiones del aparato locomotor. Sir Robert Jones, cirujano ortopeda con más destreza en el mundo, artículo del uso clínico de los rayos X, lesiones de las articulaciones, notas sobre ortopedia militar y tratado de cirugía ortopédica. Willis Campbell utilizó el injerto heterólogo en el tratamiento de la pseudoartrosis y en honor a él se escribió un tratado de ortopedia del que se han realizado múltiples ediciones, siendo un punto de referencia a la cirugía ortopédica. También tenemos a Gerhard Kunscher, el padre del enclavado intramedular, una técnica cerrada con clavos largos que tienen el canal medular. Gavrila Lizarov, conocido por inventar el aparato Lizarov para la elongación ósea y por su cirugía epónima. Maurice Müller desarrolló los principios del tratamiento de fracturas mediante osteosíntesis directa, placas, tornillos y cerclajes de alambre. Y Ramón Bustillo, la clasificación de las fracturas abiertas. Buenas, yo les seguiré hablando sobre ortopedia en la República Dominicana. Siguiente.
Para referirnos a a la ortopedia en la República Dominicana, tenemos que resaltar la labor de Dr. Carl Theodore George, que en el 1920 radica en San Pedro de Macorís, donde invirtió su fortuna en el primer hospital llamado San Antonio, el cual por muchos años llegó a ser el más grande del país. Para dirigir este hospital, el doctor George contó con el apoyo de figuras tales como Francisco Mocoso Puello y Luis Eduardo Alvar. El mismo contaba con aproximadamente 725 camas. El hospital se le puso su nombre en su honor y por mucho tiempo fue el hospital público de la provincia. En este hospital sirvió como lugar de formación de los galenos de las distintas ramas de la salud, especialmente de ortopedia. Fue de este hospital que salió el primer ortopedia del país, Manuel Vicirot. Tenemos que la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología fue fundada por el doctor Manuel Vicirot en el 1959. El doctor Vicirot nació en Messi, Italia, en el 1911 y en el 1922 su familia se trasladó hacia la República Dominicana y se radicaron en San Pedro de Macorís, que en sus años disfrutaba de una inenvidiable fortuna. Se graduó de bachiller de Ciencias Físicas y Naturales en la Escuela Normal Superior de San Pedro de Macorís. Hombre interesado en la ciencia, descubrió en el doctor George y en el Hospital de San Antonio un sitio extraordinario y allí inició el estudio de medicina. Siguiente. Ok. Fundación de la Residencia de Ortopedia y Traumatología en Hospital de la República Dominicana. Hospital Darío Contreras por el doctor Máximo Perriche Vidal, el 10 de febrero de 1975. El Hospital Dr. Salvador Gautier en el 1979 por el Dr. Mejía Feudí y el Dr. de la Cruz Sánchez. Primera residencia de ortopedia graduada en República Dominicana fue dada por el Dr. Lee Brito en el Hospital José María Cabral Ibáez en 1980 por el Dr. Michel Ans y los doctores Víctor Ventura Asilis, Rafael Castro y Manuel Estrada. Primera promoción por el Dr. Molina y el Dr. Rodríguez. En el Hospital Central de las Fuerzas Armadas en 1993 por los doctores Maricela Bobadilla, Rómulo González, el doctor César Roque Beato, el doctor William de Suaza, el doctor Santiago Asín, el doctor Fran Valdés y el doctor Jaime Fernández. Primera promoción del mismo hospital fue dada por el doctor Luis Alcántara y el doctor Emilio Corval. Siguiente, por favor. Tenemos los medios de diagnóstico. Siguiente. Son los exámenes complementarios, experimentos o métodos utilizados por los médicos, además de la exploración clínica correspondiente que se le realiza para confirmar o descartar un diagnóstico de determinada enfermedad. Por ejemplo, análisis clínico y radiología, etc. Lo dejaré con mi compañero. Saludos, mi nombre es Jennifer Franco y les seguiré con los diagnósticos por imagen. Vamos a tener que la técnica estándar que requiere un mínimo de 2 proyecciones, frecuencia anterior, posterior y lateral. Por su disponibilidad, especificidad y efectividad, la exploración complementaria más importante en la cirugía ortopedia y traumatológica son la técnica de imagen, lo que es la radiografía simple, y en esta vamos a estar modificando la técnica estándar, que consiste en la realización diferente de detalle de las penetraciones variables. Con lo que se realiza la exploración permite destacar una y otra estructura. Sigue.
Vamos a tener la radiografía por contraste, que se trata de la exploración radiológica obtenida tras inyectar un contraste radiológico habitualmente yodado, por lo que es importante destacar la existencia de alérgica ante este uso. La radiografía resultante dibuja el molde en el contraste sobre la estructura del estudio. Al inyectar el contraste en la cavidad articular se obtiene una artrografía. En esta exploración se ha utilizado ampliamente en los estudios de hombro, de muñeca, del tobillo y sobre todo la cadera y la rodilla. Siguiente. Vamos a tener lo que es la tomografía computarizada, que es la técnica de adoptar una alta especificidad para el diagnóstico y lesión ósea obtenida en corte anatómico y permite su reconstrucción tridimensional, pero encarece del diagnóstico y aumenta la dosis de radiación. A partir de la tomografía convencional, raramente usada en la actualidad, permite obtener corte sobre la radiografía simple mediante la rotación del tubo de un rayo X, que se desarrolla la técnica para adoptar especificidad en diagnóstico de lesiones óseas obtenida en los cortes anatómicos. Siguiente. Vamos a tener lo que es la resonancia magnética, que es la gran utilidad en la valoración de aportes blandas y las reacciones del hueso. No está basada en los rayos X, por lo que no se producen irradiaciones, sino la orientación del campo magnético de los núcleos atómicos. Refleja fundamentalmente la energía electromagnética de los átomos H en los tejidos por una gran abundancia que se libera cuando cede el campo magnético extremo que lo alineaba en la captura en forma de señal transformada en la imagen. Siguiente. También vamos a tener lo que es la ecografía. Esta, basada en la reflexión de ultrasonido, se utiliza en la valoración de densidad agua, líquido, músculo, soldes de cartilaginoso del hueso, etc. Al evitar las radiaciones y no ser invasiva, se considera inocua. Siguiente. También vamos a tener la densitometría, que permite la cuantificación de la densidad del tejido óseo, es decir, una estimulación de la masa ósea. El paciente, a partir de determinaciones en localizaciones concretas, generalmente cadera y columna lumbar, y sus comparaciones con valores normales, obteniendo en amplias poblaciones. Es de utilidad para determinar el riesgo estadístico de padecer fractura, el cuello del fémur, planteamientos vertebrales y en la osteoporosis. Mi nombre es Mercedes Mendoza y yo estaré continuando con lo que son las técnicas vasculares. Las diferentes técnicas se emplean en el estudio arterial y venoso. Las técnicas arteriales de interés en traumatología y ortopedia son la ecografía Doppler, la angiografía convencional, la arteriografía digital y las técnicas de sustracción. Su uso destacan en traumatismos articulares, compresiones vasculares, tumores muy vascularizados. Siguiente. En cuanto a la gammagrafía, la exploración gammagráfica consiste en la inyección de un hisopo radiactivo que, por su estructura anatómica o su vehicularización celular, muestra una especie de apetencia por un tejido determinado. La localización de la fijación tisular de este hisopo muestra mediante recuento de su emisión radiactiva con la ayuda de una gamma cámara.
Siguiente. En cuanto a las pruebas de laboratorio, se realizan valoraciones hematológicas y bioquímicas en sangre. Es más característica la necesidad ocasional de estudiar el líquido articular sobre su celularidad y sus parámetros bioquímicos y la presencia de cristales de uriato o pirofosfato cálcico pueden ser diagnósticas. En caso contrario, la exploración analítica del líquido suele ser solo orientativa. Siguiente. En cuanto a la microbiología, de la misma manera, las técnicas microbiológicas más utilizadas suelen ser las que se aplican en muestra de líquido articular o de tejido recogido en el quirófano. El estudio microbiológico del líquido articular está indicado en el caso de artroplastias dolorosas en los primeros años tras el implante, cuando se acompaña de signos inflamatorios locales o cuando el dolor comienza tras un episodio sospechoso de bacteremia. Siguiente. En la artroscopía, si bien hoy no se puede ser considerada una técnica diagnóstica, su propia denominación, observación de la articulación, confirma que se inició como tal. Actualmente se asocia a una técnica de cirugía endoscópica y es rara la indicación de una artroscopía solo diagnóstica. Permite no solo observar, sino también palpar las estructuras articulares, lo cual aumenta la precisión de la exploración. Esto ha sido nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.